Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en la carta del escritor a los Hebreos, en el capítulo 11. Leemos las palabras que este escritor hace para la iglesia. Y nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Y luego da ejemplos de algunos personajes de las Escrituras y nos dice: por la fe, el versículo 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta es nuestra lección en esta mañana. Ella es agradando a Dios. Casi es una continuación o es un agregado de la lección de la semana pasada, cuando Moisés en su segundo discurso le pregunta a Israel, ¿verdad? Le pregunta: ¿qué es lo que pide Dios de ti, oh Israel? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le ames, que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, que guardes sus mandamientos. Y aquí en esta lección de Hebreos, el versículo 5 del capítulo 11 nos está diciendo y nos está hablando de Enoc. Dice que antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradar. ¿Qué significa agradar? Bueno, agradar significa complacer, significa contentar, significa gustar. Y en las relaciones humanas que tenemos, en nuestra relación, queremos agradar a aquellos que están cerca de nosotros. Queremos agradar a la esposa, queremos agradar al esposo, a los padres, queremos agradar a los hijos, queremos agradar a nuestros hermanos. Bueno, Enoc agradó a Dios, halló testimonio de que agradó a Dios y fue traspuesto. Y traspuesto significa que una cosa o una persona es puesta en otro lugar. Y aquí en este caso Enoc no vio muerte, él fue traspuesto. Y así que empezábamos hablando de la fe y decíamos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como parte del cuerpo del Señor, como la iglesia del Señor, estamos con certeza de que Cristo va a venir por nosotros. Tenemos esa certeza. Cristo viene porque Él lo dijo. Él dijo que iba a venir por los suyos. Y nos iba a llevar con Él y a un lugar que Él ha ido a preparar para donde
Donde Él esté, también nosotros estemos. Y si agradamos al Señor, entonces se cumplirá esta promesa. Por eso dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que en Él cree sabe que Él es galardonador de los que le buscan. Dice la Escritura aquí en este versículo 6, por la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, esperamos un galardón, pero ese galardón lo vamos a obtener si agradamos a Dios. Si agradamos a Dios. Entonces, podemos mirar la similitud del mensaje, qué es lo que pide Dios de ti con agradando a Dios en esta mañana. Un cristiano tiene que agradar a Dios, es decir, agradar, mencionaba yo, es acceder a efectuar lo que Dios quiere en nuestro Señor Jesucristo. Hace unos momentos recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y le agradamos participando, recordando lo que Él hizo en aquella cruz del Calvario. Comimos del pan recordando el cuerpo, acordándonos del cuerpo que murió en lugar nuestro. Cuando participamos del jugo de la vid, recordamos la sangre que derramó para rescatarnos, para redimirnos. Y entonces, si hacemos esto con reverencia, con temor, estamos agradando a Dios. Cuando estamos unidos hoy, cada primer día de la semana, como iglesia, recordemos, la audiencia es Dios. Y en las cosas que hagamos, en las cosas que hacemos, agradamos a Dios. Debemos de agradar a Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Eso debe ser nuestro objetivo, agradar a Dios. Que Él se agrade de nuestros cantos. Lo hacemos con esa devoción de que llegue como un olor grato delante de Él. Cuando oramos, estamos atentos al hermano que está presidiendo la oración, con reverencia, oyendo lo que aquel hermano está agradeciéndole a Dios por su misericordia para con nosotros. Y estamos de acuerdo con las peticiones que el hermano hace, por las necesidades que tenemos como iglesia. Así que agrademos a Dios. Agradamos a Dios cuando nos reunimos para estudiar la palabra, como esta mañana estábamos escuchando la clase hablando de, qué amigo nos es Cristo. La importancia de tener o de ser amigo de Dios. Y el hermano dio ese ejemplo de Abraham, ¿verdad? Bueno, aquí, y habló algo también de Enoc, ¿verdad? Y aquí en el libro de los Hebreos miramos, ¿verdad?, que hubo testimonio, ¿verdad?, de que Enoc agradó a Dios antes de ser traspuesto. Así que para agradar a Dios vamos a considerar dos puntos. Podemos considerar más, pero vamos a considerar dos puntos. Para agradar a Dios, nuestras razones deben de ser conforme a la voluntad de Dios. No como yo quiera o como yo piense que Dios se va a agradar de lo que yo haga, sino como Dios me dice que yo le debo de agradar. Cuando el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Bueno, el pueblo de Israel, las 12 tribus, iban a Jerusalén
a hacer los sacrificios, a llevar sus ofrendas para Dios. Pero cuando se dividieron, el reino del norte, en este caso Jeroboam, pensó agradar a Dios haciendo unos becerros de oro, y puso unos allí en Betel, cerca de Jerusalén, y otro lo puso allá en Dan, casi en la frontera donde terminaba el territorio de Israel. Y les dijo, para que no tengan que ir hasta Jerusalén, aquí pueden hacer su tributo a Dios. No es como el hombre lo pide, no es como el hombre quiere, sino es como Dios lo demanda de las personas. Por eso en las Escrituras tenemos la manera como debemos de adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? Lo adoramos con nuestros cantos. Y en nuestros cantos, aunque no tengamos buenas voces, unimos nuestras voces para llevar nuestro canto de alabanza a Dios. Pero otros religiosos dicen es mejor con música, y ponen un instrumento musical y ponen otro, y ahora ya es un gran escándalo con los instrumentos que tienen, ¿verdad? Porque ellos piensan que así están agradando a Dios, cuando en realidad se están agradando a ellos mismos. La audiencia son ellos, pero en este caso para la iglesia la audiencia es Dios, y es al que debemos nosotros de agradarle, que Él se complazca de lo que nosotros hacemos. Entonces nuestras razones deben de ser conforme a su voluntad, y una de ellas debe ser con integridad, es decir, con calidad de íntegro. Íntegro significa, o se dice, de aquello que no le falta ninguna parte, que está todo completo. Bueno, cuando el pueblo de Israel había conquistado, siendo guiados por Josué, la tierra prometida, y después de varios años de estar comandando los ejércitos de Israel, por fin conquistaron Palestina, aunque no hicieron conforme a toda la orden de Dios. Y en el capítulo 24 de Josué, casi todo el capítulo 24, empieza él invocando o reuniendo al pueblo de Israel con todos sus caudillos, con todos sus príncipes, con sus gobernantes. Dice el versículo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y Josué empieza a hacer un recuento de todo lo que había hecho Jehová Dios con ellos. Dice cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, cómo los llevó, a pesar de que los padres, ¿verdad?, en este caso de Abraham, eran idólatras. Aún así, se inculcó la unicidad de Dios. Dice, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, dice el versículo 3, y aumenté su descendencia y le di a Isaac y le di a Jacob. Y después a Esaú le di el monte de Esaú, y Jacob y sus hijos entraron en Egipto. Después mandé a Moisés y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, hiriendo a Egipto. Y dice la escritura en el versículo 6, ¿verdad?, cuando saqué al pueblo de Israel de Egipto, llegaron al Mar Rojo, y ellos invocaron porque tenían miedo del ejército de Faraón, y yo les crucé en el Mar Rojo. Y eso fue una tumba también para el ejército de Faraón. Cuando ellos clamaron a Jehová,
Dice, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, ¿verdad? Y luego dice, conquistaron, ¿verdad?, la Palestina, ¿verdad? Y en el versículo 9 dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y contrató a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel. Pero yo no lo dejé que lo maldijese, sino al contrario, que los bendijese. Y pasasteis el Jordán, versículo 11, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Y luego menciona a 7 pueblos que estaban allí en Palestina: amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Dice, y yo los entregué en vuestras manos. Y en el versículo 13 les dice, y yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y morasteis en esas ciudades, y tomaste de las viñas y olivares que no plantasteis. El versículo 14, que es al que queríamos llegar, ¿verdad?, cuando les dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. ¿Se fijan ustedes? Que no falte nada. Echen o quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estaban en la otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Luego viene la amonestación en el versículo 15, cuando les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban del otro lado del río, o a los dioses de la tierra, en la tierra de los amorreos, en la tierra que ustedes están habitando. Y luego él dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos respondieron, en el siguiente versículo leemos, y ellos dijeron, nunca tal cosa acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces, miramos que para agradar a Dios debemos de servirle con integridad. Nosotros fuimos llamados por el Evangelio. Alguien nos predicó el Evangelio. Alguien estuvo con nosotros enseñándonos, exhortándonos, hasta que lo obedecimos. Pero cuando lo obedecimos, debemos todavía servirle con integridad. Con integridad. Es decir, que Dios es prioridad para nosotros. Tengamos esto en cuenta. Lo predicamos, pero pareciera que se nos olvida a alguno. Le damos prioridad a otras cosas en el día del Señor, en lugar de estar congregados, uniendo nuestra mente, nuestras voces, nuestro sentir para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y le damos prioridad a las cosas del mundo. Y la Escritura nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque esas cosas perecen, pero el amor de Dios permanece para siempre. Así que sirvámosles con integridad. Así el pueblo de Israel le dijo a Josué, nunca tal cosa acontezca que nosotros dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Y ellos lo cumplieron, pero murieron. Llegó un día en que tenían que morir y murieron. Y se levantó otras generaciones que no conocían a Jehová y se prostituyeron, se fueron tras los Baales y Dios les castigó. Y clamaron a Dios y Dios les escuchó y le pidieron alguien que los redimiese, y Dios les levantó un hombre que los
libró del oprobio de las demás naciones. Pero moría aquel hombre, aquel líder, y volvían otra vez a pecar delante de Dios. Hermanos, no debemos de seguir estos ejemplos. Recordemos nosotros, dice Pablo escribiendo a los romanos, que las cosas que se escribieron antes, Romanos capítulo 15, versículo 4, para nuestra enseñanza se escribieron, para que en la paciencia y en la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo lo que sucedía allá en la época de los jueces es una enseñanza para nosotros. Nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de las reuniones, nos olvidamos de orar en la mañana por la vida que nos da, nos olvidamos de orar por el trabajo que tenemos, nos olvidamos de orar por todas las bendiciones materiales que tenemos, que Dios nos da. Y creemos que eso lo obtenemos con nuestros propios esfuerzos. No, no es así. Dios nos bendice. Dios nos bendice. Pero principalmente nosotros debemos de buscar las bendiciones espirituales. Y estas solamente se encuentran en los lugares celestiales en Cristo, en la iglesia. Fuera de la iglesia, fuera del cuerpo del Señor, no hay bendiciones espirituales. Solamente dentro, solamente en Cristo. Recuerden ustedes Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Las bendiciones materiales Dios las da a todo el mundo, a cristianos y a no cristianos. Dice en Mateo capítulo 5 y versículo 47, me parece, ¿verdad? Dios hace que el sol salga sobre justos e injustos y que la lluvia caiga sobre buenos y malos. Todos recogen cosechas, todo les va bien, todos tienen prosperidad en sus negocios. Pero las bendiciones espirituales son las que nos deben de interesar. Debemos para adorar a Dios, para agradar a Dios con razones conforme a la voluntad de Dios, debe de ser adorarle en espíritu y en verdad. Nosotros recordamos aquella conversación que tuvo el Señor con la mujer samaritana, en la que la mujer aquella tiene un cierto rencor contra, no solamente contra Jesús que le está hablando, ¿verdad?, sino contra todos los judíos, ¿verdad? Ella hacía distinción entre unos y otros, había segregación entre ellos, entre los samaritanos y los judíos. Y el Señor lo va empujando con sus preguntas y con sus comentarios. Si supieras quién es el que te habla, tú me pedirías de beber. Porque el Señor le dijo, mujer, dame de beber. Y ahí es cuando empieza la mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ahí lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Y se desarrolla aquella conversación y la mujer va bajando su tono de voz, ¿verdad? De tal manera que dice, me parece que eres profeta, y luego después, no serás tú el Cristo, no serás tú el Cristo, ¿verdad? Entonces la mujer aquella dice, ustedes los judíos dicen que hay que adorar allá en el monte en Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que en este monte de Samaria. Y el Señor le tiene que decir, allí en el Evangelio de Juan capítulo 4, leemos en el versículo 22, versículo 22 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, es decir, los judíos, está diciendo el Señor, adoramos
lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego dice el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, nuestra adoración es espiritual. Cuando cantamos, unimos nuestras voces, ¿verdad? Y tratamos de ser lo más armonioso que podemos, aunque no somos muy armoniosos en nuestros cantos, pero Dios se agrada de nuestros cantos. Cuando participamos de las oraciones, Dios se agrada de nuestras oraciones. Cuando nosotros decimos amén, aquello que se está llevando en la oración a Dios. Dios se agrada cuando recordamos la última cena del Señor. Cuando recordamos su cuerpo que fue muerto en lugar nuestro, su sangre que derramó para redimirnos. Dios se agrada de la ofrenda que traemos para que el Evangelio se siga predicando. Cada primer día de la semana apartamos en nuestros hogares lo que vamos a contribuir para que el Evangelio se siga predicando. Dios se agrada de la atención que prestamos a las enseñanzas que los maestros, los predicadores nos traen para exhortarnos, para enseñarnos. Dios se agrada de que que oremos a Él y que pidamos todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas. Dice el apóstol Pedro, echen en Él toda vuestra ansiedad. Y a veces decimos, Dios tiene mucho trabajo, esto es tan poquito que mejor no se lo voy a... No, pidámoslo, oramos por Él. Cuando en la mañana emprendamos algo, pidamos de Dios su guía, su protección. Dios se agrada de que oremos a Él. Debemos de agradar a Dios con razones que son conforme a la voluntad de Dios. En este caso con nuestra fe. Cuando Noé fue advertido de lo que Dios iba a hacer, Noé respondió con fe. Creyó que Dios iba a destruir el mundo. Y creyó que él se podía salvar si construía el arca con todas las especificaciones y medidas que Dios le había dado. Y lo hizo. Dice Génesis 6:22, e hizo Noé conforme a toda la palabra de Dios. Estamos conscientes de que un día se va a acabar este mundo. Estamos conscientes de eso. Pero siempre pensamos, no va a ser hoy, no va a ser mañana, no va a ser en nuestra vida. Pensamos así. No sabemos cuándo vaya a ser. Pero una cosa sí sabemos. Un día vamos a morir. ¿Y qué? Pues que debemos de estar preparados para ese día. Porque si no estamos preparados, como creemos que Jesucristo va a venir por su pueblo, por nosotros, por todos los que nos preparamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Esperar, preparados. Miren, el cielo es un lugar preparado para personas preparadas. Si no estás preparado o preparada para ir al cielo, no vas a entrar. Y Dios, por medio de Jesucristo, te dice cómo puedes prepararte. Dios le dijo a Noé, voy a destruir el mundo, pero tú te puedes salvar. Y le dijo cómo podía salvarse.
Y Noé no se quedó con ese conocimiento, sino que por 120 años lo mencionó, mientras preparaba el arca. Y la gente lo juzgaba mal de la cabeza, lo juzgaba loco. Nosotros hablamos de que un día vamos a rendir cuentas a Dios. Estamos seguros de que un día nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo y debemos de estar preparados para ese día. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario, ¿verdad?, que todos vamos a ser juzgados, ¿verdad?, y que estemos preparados para ese día. Déjenme leer exactamente como dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y allí va a estar para dónde se va a inclinar la balanza. Entonces, debemos de agradar a Dios con razones que sean conforme a su voluntad y deben de ser con nuestro amor. El hermano lo mencionó en su clase, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El segundo punto es, para agradar a Dios, debemos de enseñar la doctrina correcta. La doctrina correcta. Hebreos capítulo 13 y versículo 9, en la parte primera ahí del versículo 9, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No os dejéis llevar por esas doctrinas. Y hoy encontramos en las miles y cientos de miles de iglesias que hay, cómo enseñan diferentes doctrinas. Y la Escritura nos está diciendo, no nos dejamos llevar por ellas. Acerca de, por ejemplo, del bautismo, en muchas doctrinas, en muchas enseñanzas, se dicen, no es necesario el bautismo, no es necesario. Y cuando leen 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, como lo leen tan deprisa sin hacerle las pausas que deben de hacerse en las puntuaciones que hay, el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y ellos dicen, el bautismo que corresponde a esto ahora, leen ellos, no salva. No salva. No está diciendo no salva. Dice, nos salva. Nos salva. El bautismo nos salva. Aquellos hombres, aquella multitud, aquella muchedumbre que oyeron en el día de Pentecostés la predicación del apóstol Pedro, le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro y los apóstoles les respondieron, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El bautismo es una inmersión, es una sepultura en agua, todo el cuerpo sepultado, cubierto por las aguas. Cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista, lean y fíjense cómo dice, descendieron ambos descendieron al agua, y luego dice, y salieron del agua. Cuando está el bautismo del tesorero de la reina de Candace, cuando dijo, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo el evangelista. Y el hombre respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos al agua y le bautizó. Y luego, y subieron del agua, salieron del agua. Entonces el bautismo es una sepultura. Y eso lo dice Romanos capítulo 6 también, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Debemos para agradar a Dios, debemos de perseverar, como perseveraba la iglesia en el principio. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Esto fue lo que hicimos hoy durante la mañana. Lo estamos haciendo en la comunión, en el partimiento del pan, en la mesa del Señor, en la ofrenda, en la doctrina de los apóstoles. Dice el apóstol Pedro en Efesios 2:20, edificados en el fundamento de los apóstoles, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y predicamos el Evangelio, miramos las exhortaciones, las enseñanzas, las aplicaciones a nuestra vida de cada día. Esto no es solamente para estar en contemplación de las cosas de Dios. No, esto es para llevarlo a la práctica, vivir la vida cristiana. Dice el hermano del Señor Santiago en el capítulo 1 y versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Pablo escribe a Tito, y dice, pero tú habla, capítulo 2, versículo 1, pero tú habla con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Se fijan? ¿Estamos conscientes de esto? Habla de acuerdo con lo que como está la sana doctrina. Tú habla con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué significa esto? Que no hay que agregarle o quitarle. No, nada de eso. ¿Se fijan ustedes cómo en las escrituras dice, e hizo como Dios le mandó? El Señor Jesucristo, Marcos 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 16, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, a los que te escuchen. Ten cuidado de ti mismo. Tú y yo debemos de tener cuidado con la doctrina. Si lo hacemos así y lo predicamos, ¿verdad?, nos vamos a salvar, vamos a permanecer en el Evangelio y el Señor nos tomará cuando Él venga por nosotros. Recuerden esto, ¿verdad? Predica el Evangelio. Eso es si debemos de hacer, si queremos agradar a Dios, debemos de predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 1, 2, 3 y 4, nos dice, además, hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque si retenéis esta palabra, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, no solamente contentarnos con recibí el Evangelio, lo creí, lo acepté, me bauticé y ya me salvé. No, debo de perseverar en él. Nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo y versículo 21, les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios,
Y yo le responderé, no os conozco, al fuego eterno. Le está diciendo el Señor Jesucristo a aquellos discípulos que le obedecieron en el principio, pero que después descuidaron. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1? ¿Verdad? Cuando dice, a ver cómo dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, que no, poco a poco, sin darnos cuenta, muchos hermanos nuestros se están alejando. Están perdiendo la salvación. No porque Dios no quiera salvarlos, sino porque no permanecieron en la palabra. Es lo que Pablo les dice a los corintios. Si permanecéis en ella, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y luego les dice, el versículo 13, versículo 4, 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, de acuerdo a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto lo cumple el hombre cuando oye el Evangelio, lo acepta, lo obedece y es sepultado en las aguas. Y luego sale de las aguas. Esto es lo que hizo el Señor. El Señor murió en la cruz del Calvario. Y dice Romanos capítulo 6, versículo 3, que nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, morimos con Él. Estamos en la cruz con Él. Y luego el Señor es bajado y puesto en la tumba. Nosotros morimos con el Señor y somos sepultados en las aguas. Y salimos del agua. El Señor salió para que nosotros tengamos vida. La muerte no podía vencer al Creador de la vida. Cristo es el Creador de la vida. Así que debemos de predicar ese Evangelio, esa buena nueva que hay para todo el mundo. Y esas buenas nuevas es el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Así que para agradar a Dios, debemos de agradar a Dios con nuestras o con razones que sean conforme a su voluntad. Debemos de agradar a Dios hablando, enseñando la doctrina correcta y permaneciendo en ella. Así que esta es la invitación. La palabra de Dios es la invitación, pero cantamos un himno. Así que en esta mañana, ¿verdad? ¿Quieres tú agradar a Dios? Inicia aceptando a Jesucristo, obedeciéndole, confesándole para que seas bautizado o bautizada. Vamos a cantar un himno.